Contacto. La musique. Aterrizaste justo en medio de la página. Salvavidas musical para tiempos de contingencia. Me da muchísimo gusto saludar a un gran músico. De verdad, siempre que coincidimos da muchísimo placer poder profundizar en diferentes temas, aparte de los musicales. Hablo de José Manuel Aguilera. Entre la niebla es el título de la nueva producción de La Barranca. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Afortunadamente yo bien, en lo personal y en lo familiar bien de salud, pues generando actividad con La Barranca, entonces bien. Afortunadamente estoy bien. Nos alegra saberlo, José Manuel. ¿Y qué tipo de emociones, sentimientos, reflexiones ha despertado este confinamiento? Híjole, yo creo son muchas, ¿no? Pero son dos. Una es revalorar la experiencia de convivencia humana directa, en el caso de la música y en el caso, por supuesto, de los seres queridos, darnos cuenta de qué tan importante es eso en nuestras vidas, en nuestros trabajos, etcétera, y cómo, pese a todas estas nuevas plataformas y tecnologías y aplicaciones y gadgets que hay para la intercomunicación virtual, pues darte cuenta que nada de eso suple la experiencia real del contacto humano. Para mí esa es como que la gran reflexión que me deja este año. Y por otro lado, darnos cuenta también de lo frágil que es la existencia humana, como que el hombre es un poco arrogante y pareciera que tiene todo controlado y que podemos incluso predecir el futuro, y de pronto pues nos damos cuenta que no es así, y un microorganismo viene a poner el mundo de cabeza, y no solo eso, sino a cobrar centenas de miles de víctimas y de contagios. Entonces darnos cuenta de que de pronto no tenemos todo bajo nuestro control. Yo creo que esa para mí es otra de las reflexiones de este año. Además de una gran transformación, porque me queda claro que no vamos a ser los mismos que éramos hace algunos meses. Sí, yo también estoy de acuerdo. La gente dice, bueno, ¿cuándo regresaremos a como estábamos? Y yo digo, no, pues yo creo que nunca, ¿no? O sea, la pandemia esta, no solo por supuesto al nivel más o en el aspecto más dramático que son las pérdidas humanas, sino yo creo que en la psicología de todos, en el ánimo de todos, ha habido cambios, reflexiones no solo como esta que te acabo de decir, sino muchas otras. Como bien dices, coincido al 100 contigo, no vamos a regresar a donde estábamos. Por supuesto, y los atrapa La Barranca en un proceso creativo muy específico respecto a esta nueva producción en el marco de 25 años, pero también pues dándole continuidad a una gran historia e influido en muchísimas generaciones. ¿Cómo te deja emocionalmente después de entregar una nueva producción? Siempre hay un tipo de satisfacción en completar un trabajo que te propones hacer. En cualquier actividad humana, pues es decir, bueno, esto que me proponía hacer o esto que queríamos hacer, lo hicimos. En este caso en particular, por un lado también estoy muy contento con el resultado estrictamente musical. Me gusta mucho cómo suena el disco que hicimos, pero también creo que aparece en un momento que el público de nosotros lo recibe con mucha emotividad, y eso me llena de esta sensación de darnos cuenta del poder inmenso que tiene de pronto la música y lo importante que es en nuestras existencias, no solo para los que nos dedicamos profesionalmente a ella, no solo para los músicos, sino como la música en este tiempo tan extraño y oscuro que nos ha tocado vivir, de pronto cobra una importancia fundamental, ¿no? Y se alza ahí como una posibilidad siempre luminosa, y esa sensación es la que me llena ahora. Increíble. Echándole un vistazo a esta nueva producción de La Barranca, desde Sueño de Orquídea hasta Entre la Niebla parte 2, que es el último track. Mi track favorito es Pandemonium. Sí, a soy mucha fan. gente le ha gustado eso. Sí. Justo a la mitad del disco, porque comparto completamente, es un gran disco este de La Barranca. Hay una frase con la que cierras: soy libre. A estas alturas de tu vida y con tu trayectoria, ¿de qué te has liberado? En este contexto en el que estamos ahora y en relación a este disco, esa frase que yo digo ahí es como una manera de decir, pese a las circunstancias, pese al entorno, pese a las restricciones de movilidad y de convivencia y a los obstáculos que hay para ejercer mi oficio de músico, etcétera, la música, el
permitirme estar cerca de ella, el hacerla, a mí me libera y es lo que me otorga una libertad de imaginación y de posibilidades creativas. Sé que es pregunta difícil, pero ¿existe o hay un track que ocupa un lugar importante en tu corazón por la relevancia de poder canalizar las emociones en música? Sí, todos están ahí al parejo, pero quizá un tema muy emotivo para mí es el que cierra el disco, Entre la Niebla 2, y también el que lo abre, que es un homenaje a un amigo muy cercano que perdí al inicio de esta terrible pandemia. Lo siento, José Manuel, toda la energía, echándole un vistazo a la página. Me llamó la atención la nueva ley de los 3 sencillos. ¿Qué otras conversaciones ha abierto en ti este movimiento mundial de las plataformas, pero que si los plays, que si el algoritmo? ¿Cómo te va con eso? Están cambiando todo el tiempo la manera en cómo se da a conocer la música, cómo se distribuye, cómo la gente se acerca a ella. Yo como músico de finales del siglo pasado estuve produciendo discos que me han tocado cambios tecnológicos muy drásticos y creo que la onda es irse adaptando. Como dices tú ahora, lo que pasa con estas nuevas plataformas es que de pronto hay como mucha información y un control muy preciso de los hábitos de consumo de la gente. Eso para los mercadólogos y para la gente de la industria pues es una herramienta súper deseable, ¿no? Y valiosa, pero yo creo que también está padre de pronto decir, bueno, no todo tiene que moverse bajo esas premisas y está padre de que de pronto existan cosas que no cumplan con esas reglas, porque eso también refleja el espíritu humano que no tienes que siempre por qué plegarse a condiciones como preestablecidas. Y en el caso específico de este disco, lo decía porque hemos visto que ahora estas plataformas rutinariamente aplican esta fórmula de los sencillos, de ir como espaciando los lanzamientos con sencillos en aras como de atraer así la atención de la gente o repartirla, no sé cuál sea realmente el objetivo, pero eso también acaba fragmentando la posibilidad de encarar un álbum como una obra completa, ¿no? Sí, es que por un lado creo que permite mantener a la banda vigente, un poco con más movimiento en plataformas digitales, porque así uno está ansioso por conocer otra parte del disco, pero también es la otra, entregarnos a una nueva experiencia en una sola exhibición desde el principio hasta el final. Yo así lo veo, ¿no? Por eso nos saltamos esa regla. Todavía apostamos por el fetiche, la verdad, entonces sabemos que hay una parte del público, quizá no todos obviamente, que se interesan todavía por los objetos. A mí en lo personal todavía me gusta mucho eso, yo me hice músico con los discos como objeto físico. Por ahí en el caso de La Barranca hemos mantenido esta idea de seguirlos haciendo mientras la gente los consuma. Tenemos ya lista una edición física en CD y estamos esperando para principios del año que entra una edición de lujo padrísima en vinil, que es para mí mi formato favorito y pienso que es el formato ideal para escuchar por lo menos este tipo de música. Comparto esa emoción por el formato físico y en el marco de estos 25 años de historia musical, yo siempre digo que el nombre de las bandas también crea una propia personalidad al lado de los integrantes que la forman. Por supuesto. ¿Qué te ha regalado La Barranca todos estos años? Creo que La Barranca, como bien dices, es un nombre que me ha amparado y que también en ese sentido es un honor para mí ser parte de esta historia. También es una responsabilidad inmensa porque La Barranca es muy querida por su público y es un público muy fiel y muy apasionado, entonces también implica una responsabilidad. Obviamente ha sido un aprendizaje inmenso y también en muchos momentos un grandísimo placer. ¡Súper! ¿En qué otras cosas canalizas tu energía, aparte de la música? Me gusta mucho leer. ¿En qué andas? Estuve leyendo mucho unos libros de este autor japonés que me gusta mucho, que se llamó Mishima, y que al final de su vida publicó una tetralogía, una pequeña saga de 4 libros que se llaman El Mar de la Fertilidad, y estuve leyendo esa saga y me encanta. También me gusta mucho ciertas partes de la historia antigua. Estoy leyendo cosas relacionadas con la caída del Imperio Romano tardío, que justamente se vino abajo este imperio fue por la aparición de la peste, pandemia de la peste bubónica. Órale, ¿y en tiempos de series y películas? Pues también ahí le he dado, ahora yo creo que todo el mundo hemos estado muy pegados y sí he estado viendo un montón de series y películas. Luego es muy difícil encontrar una buena, caray, o sea, sí. que si tienes
algo, recomiéndamelo, porque luego me la paso intentando arrancar, conectarme con series y después de un capítulo las abandono. Puede ser Rompan Todo de Gustavo Santaolalla, que ya está ahí en plataforma y que habla sobre la historia del rock en América Latina. Pues fíjate, esa tal vez está buena, pero yo ni sabía que existía, la voy a buscar. Porque a estas alturas insisto en que hacen falta más libros que documenten la historia de la música que se hace en México, en Latinoamérica y que han fluido a muchísimas generaciones. Existe, por ejemplo, el de La Barranca, pero ya de 2021. Desgraciadamente, como que en nuestros países no existe mucho esa tradición de documentar la cosa. En los países anglos es toda una tradición que tiene obviamente un camino recorrido larguísimo y que hay documentos de muchos músicos, movimientos musicales, bandas, incluso discos, libros escritos sobre discos, muchos libros de memorias de músicos o compositores, etcétera. En particular en México, creo que también en América Latina, somos muy dados a olvidar la cosa, ¿no? Sí. No existe esa tradición. Por ejemplo, en ciertos momentos de mi vida, bueno, y hasta la fecha, me interesó mucho de pronto la música de Agustín Lara y sus intérpretes como Toña la Negra, y me puse ahí a buscar cosas y es bien poquito lo que hay. Es increíble que un músico tan importante para la historia de la música en México en el siglo pasado, gigante como él, haya 2 o 3 libros si acaso en torno a su vida, ¿no? Y repito, es increíble, pero pues es así, desgraciadamente así somos. Sí, y podemos encontrar más de 3 libros de Paul McCartney sobre su nuevo disco. Yo tengo el de La Barranca de David Cortés. Sí, eso es un ejercicio de por parte de David que un poco contradice esto que estoy diciendo, ¿no? Que bueno que lo hizo, pero como dices tú, debería de haber más. Sí, muchísimos más. Que sea como una serie, sigamos esta conversación, hablemos más de Entre la Niebla, de lo que les inspira, de lo que planean en 2021 a estas alturas de la vida y del amor musical. Muy bien, pues sí, no, con gusto, que no quede esto aquí, que sea el primer capítulo de la serie, como dices tú, y pues aprovecho para agradecerte por el espacio, por la charla, por ponerme en contacto con tu auditorio, y los invito a que escuchen esta nueva producción de la banda, trabajo discográfico con música inédita original que se llama Entre la Niebla. Ya está por ahí en todas las plataformas, existe también ya la versión física en CD, búsquenlo por favor. Ahí estaremos, querido José Manuel Aguilera. Abrazo a la distancia, lleno de buena vibra, todo lo mejor para 2021 y cuídate mucho. Igualmente, tú también, cuídate y un abrazo a todos. Adiós. No puedes ver que tus héroes y villanos son marionetas, muñecos de cartón.